Muy bien, amados. Vaya conmigo, por favor, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Espero, hermano, que hayan tenido un lindo semana, hermanos, más el jueves, que hayan tenido su día familiar, que se hayan sentado a comer juntos. Esperamos, hermanos, que no vaya a haber mucha consecuencia. Se está pronosticando que tal vez sigan aumentando los casos del virus, hermano, por la razón de las reuniones familiares y todo eso, pero esperamos que la iglesia, Dios la guarde y Dios la proteja y que Dios la bendiga, y seguimos orando, hermanos. Cuando venimos a la casa de Dios, pues tratamos de mantener el distanciamiento. Ahora, como no hay mucha asistencia, ¿verdad?, por días especiales, pues podemos estar aquí muy tranquilos, contentos aquí adentro, con distanciamiento, y hermanos, confiando en el Señor siempre. Amén, santos. Les anuncio, les digo, hermanos, les aviso que la iglesia en todo lo que son festividades no cierra. Aunque venga la Navidad, vengan servicios en los cuales pues la gente que quiere estar más en familia, yo siempre les digo, hermanos, atiendan su familia, no se preocupen, pero la iglesia siempre permanece abierta en los cultos regulares. La razón de ello es porque aunque haya personas que quieren estar con su familia, siempre hay uno o dos que necesitan estar en la casa del Señor, hermanos, que es mucho mejor estar en la casa del Señor. Entonces, por ello es que nunca he cerrado yo ningún culto, al menos ahora con lo sucedido, ¿verdad? Entonces quiero que me entienda y que comprenda por qué lo hacemos. Así que siempre que podamos y que estén en los horarios, hermanos, establecidos, la iglesia permanece abierta. Digo ahora porque viene Navidad, Año Nuevo y todo eso. Muy bien, hermanos. ¿Ya tienen la palabra del Señor, hermanos? Y yo estoy aquí con ustedes, yo me vengo con ustedes, así que no hay ningún problema. Eclesiastés 5, versículo 1 al 7. Bien interesante la escritura de esta noche, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermano, cuando fueres a la casa de Dios, qué interesante, ¿eh? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, ten cuidado cuando entres. No entres, hermano, con irreverencia. No entres con el chicle todavía. Estamos en tiempos tan modernos, hermanos, y en tiempos tan cambiantes, que se ha perdido el temor y la reverencia a la casa del Señor, hermanos. Mire que nosotros venimos de una cultura muy religiosa, ¿correcto, hermanos? Se recuerda los que fuimos religiosos en nuestro tiempo, que a la iglesia se entraba despacito y calladito. Si llevabas el sombrero había que, y luego entrando había que hacer las señales, ¿verdad? Todo lo que se demandaba, y la inclinación. ¿Se recuerda de esas? Ahora nos convertimos a Cristo, hermanos, y en la iglesia ya es un relajo, hermano. Ahora, la casa de Dios es una casa de alegría, no de solemnidad, aunque tiene su solemnidad el lugar, ¿verdad? Es una casa de alabanza, de adoración, es un lugar de compañerismo. Así que tenemos que entender y balancear bien las cosas en referencia a la escritura. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado cuando la Biblia te está diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y dice aquí: y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, cuidado con la participación del necio, porque donde hay gente siempre hay necedades. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Vamos adelante. Porque no saben que hacen mal. O sea, hay gente que ignora lo que sucede y lo que debe de estar, tener más cuidado en la casa del Señor. Versículo 2, aquí viene: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Lo están leyendo, amados? 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio, ¿verdad? En la mucha palabrería hay pecado, dice Proverbios, hermanos. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. No, está tremendo Eclesiastés, hermano. Sabiduría de Salomón. Antes de entrar en lo que quiero decirles, delante del Señor, hermanos, la palabra de Dios nos dice: donde están nosotros congregados en el nombre de Cristo Jesús, ahí está Él. La presencia de Dios se manifiesta. Ya entendemos el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento fue señal, que el Antiguo Testamento fue pauta de lo que venía en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la causa más significativa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? La presencia de Dios. ¿Manifestada en dónde? En el tabernáculo. ¿Manifestada en dónde? En la nube. ¿Manifestada en dónde, hermanos? En la guianza. ¿Manifestada en dónde? En el sacrificio. Lo más importante del pueblo era la presencia de Dios. Tanto que el tabernáculo, hermano, que no era otra cosa no más que un templo, una tienda que se movía, era que se ponía en el centro y las tribus alrededor, porque para ellos lo más importante era la presencia de Dios, o como en el Antiguo Testamento se conocía, el Shekinah, la gloria de Dios, la presencia gloriosa de Dios. Ahora bien, ¿por qué Eclesiastés, hermano, nos da una palabra y parece que es antiguo testamentaria, pero que aplica a nuestro tiempo, hermanos? Porque el Shekinah ahora tiene mayor significado de lo que tenía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un santuario, en un tabernáculo, en un lugar santo y en un lugar santísimo. ¿Se recuerda? La presencia de Dios. Pero dice que cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, hermano, y entrega su espíritu, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Se rasgó. ¿Qué significaba eso? La diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo donde nadie entraba, el sacerdote una vez al año nada más, y amarrado, porque muchos de ellos entraban sin la preparación adecuada y caían muertos por la presencia del Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios dejó de habitar en lugares físicos para luego habitar, hermanos, en corazones de seres humanos. Ahora somos templo del Espíritu Santo, pero eso no quita, hermanos, que la presencia de Dios se manifieste cuando esos templos se juntan en un lugar y juntos adoran a Dios, y hay una invocación, y hay canto, y hay adoración, y hay oración, y hermanos, ahí se cumplen las palabras de Cristo: 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Su presencia, su Shekinah, su gloria, su poder, su manifestación. Entonces, cuando decimos que venimos a la casa de Dios, venimos a presentarnos delante de Dios. Y ahí entra el consejo de Eclesiastés: ten cuidado de tu pie. Yo creo que sí debemos de tener esa advertencia de entrar con temor y temblor a la presencia del Señor, a la santidad de Dios. Mire, voy a resumir todo este punto. La Biblia te dice: cuando te acercas, cuida tu pie, y acércate más para oír que para hablar. Y lo que Eclesiastés nos está diciendo es que en el mucho hablar, y en el mucho comentar, y en el mucho expresar las palabras, amados del Señor, hay pecado, hay necedad, hay faltas, hay errores. El arte de escuchar, de oír. ¿Por qué tenemos ese problema los seres humanos? Y Santiago lo habla de una manera tan
clara, tan maravillosa, que el miembro del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo más difíciles de domar es ¿qué? Y dice también Santiago que el que logra domar su lengua se convierte en hombre, y me refiero al género humano, hombre y mujer, se vuelven perfectos. O sea, perfecto es aquel que controla sus labios. Porque hay palabras que son como golpes de espada, dañan, hieren, golpean, desalientan. Como también hay palabras que vienen sazonadas, ungidas, poderosas, que levantan, que inspiran, que ayudan, que fortalecen. Ahora, cuando nos reunimos para escuchar, no queremos escuchar voz de hombre, queremos escuchar voz de Dios. Y por ello es importante que todos aquellos, incluyéndome a mí, los que predican, nunca traten de hablar de su persona o de sus propias cualidades o de lo que piensan o de lo que entienden o lo que interpretan. Simple y sencillamente solamente repitan lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque cuando el pueblo se reúne y oye la voz de Dios, está oyendo sabiduría divina. Sabiduría que te va a ayudar, que te va a alentar, que te va a fortalecer, que en momentos te va a corregir, en otros momentos te va a instruir, en otros momentos te va a enseñar, en otros momentos te va a reprender, y en muchos momentos también se va a sentir como medicina amarga, pero que al final traerá bienestar a tu vida. Por lo tanto, venir a la casa de Dios hay que venir con una disposición de poner el oído a la palabra del Señor y decir como Isaías dijo: Señor, habla, que tu siervo oye. Escuchar, oír es un arte que se aplica no solamente en la casa de Dios, pero es sabio aquella persona que en una discusión, en un argumento, primero escucha antes de responder, antes de agredir. Porque hay que evaluar, porque hay que entender la otra posición, porque hay que saber qué está pasando. Y hay sabiduría en saber escuchar, aunque sean necedades, pero hay que escucharlas. Porque no vas a saber si son necios si no los escuchas primero. Ahora, las personas que mejor responden son las personas que saben oír. Las personas que mejor corresponden a cualquier situación son aquellas personas que son audibles. Escuchar, vuelvo a repetir, es un arte. Aprendamos a oír. Aprendamos a oír al mundo cuando el mundo habla en sus propias ideologías o filosofías. Aprendamos a oír al hijo cuando el hijo se acerca y algo te quiere decir. Aprendamos a oír, varones, a sus esposas, porque a veces no, lo que dice no es lo que quiere decir. Se recuerda que le dije que el nada de una mujer y el nada de un varón. Cuando el varón le pregunta, cuando la mujer le pregunta al varón: varón, ¿qué tienes? Y el varón dice nada, ese nada es nada. Pero cuando el varón le pregunta a la mujer: ¿qué tienes? Y la mujer dice nada, ese nada significa muchas cosas. Sabiduría en el poder oír, escuchar. Te vas a evitar de muchos problemas. Vas a ser sabio y cuidadoso si aprendes a oír. Y más cuando se trata la palabra del Señor. Por eso, cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. Y delante de Dios, mejor, hermano, acércate para oír que para participar de todas las cosas que la gente pueda decir o pueda traer. Medir, no solamente escuchar, pero después hay que medir lo que vas a decir en su presencia. Porque la oración es eficaz, porque la oración tiene poder, porque la oración del justo puede mucho. El problema es que el Señor Jesús, antes de enseñar el Padre Nuestro,
Nos enseñó que no podemos traer palabrería o repeticiones o nada más una cuestión religiosa que venimos delante del Señor y algo que ya está aprendido, como lo hacemos cuando nos llevamos el alimento a nuestra boca. Padre, lo que te dije ayer te lo digo hoy, amén. O bendice los alimentos, amén. Y algunos todavía de la costumbre, Padre, te doy gracias por el pan, amén. Y lo le hacen así. Costumbres. No es así, hermanos. Es que ir a la presencia de Dios tiene un significado muy, pero muy especial. Y más cuando Dios te visita, cuando se implora, cuando se evoca el nombre de nuestro Dios, hermano. Y Dios se hace presente en la casa, en la iglesia, en tu lugar personal, espiritual. Ahí tienes que vigilar lo que vas a decir delante de Él, porque quieres que tu oración sea eficaz, que tu oración sea respondida. No puedes hablar ocurrencias, no puedes decir cosas que son deseos personales o deseos que van fuera de la voluntad de Dios, como algunos que tienen algo contra alguna persona. Señor, que se le acabe la gasolina en medio de las vías del tren y que se le laqueen las puertas y que pase el tren. Por favor, santos. No. La oración tiene que ir acorde a los propósitos y la voluntad de Dios. Por eso hay que medir lo que vamos a decir delante de su presencia. Guardar nuestra boca de las necedades. Porque a veces, amados del Señor, venimos ante su presencia, escuchamos, pero cuando traemos amargura, cuando traemos, hermanos, angustias y dolores, a veces lo que decimos delante de Dios no es agradable a los oídos de Dios. Vamos a ver. ¿Alguna vez se ha quejado? Y yo siempre le he dicho, ¿verdad? Hermano, quéjese con el Señor. Yo creo que a veces hasta yo he estado mal en eso. Hay que tener cuidado. Porque la Biblia nos enseña, como les enseñé las últimas semanas, a tener gratitud delante del Señor. Y la queja es lo contrario a la gratitud. Ay, qué calladitos. Hay que guardar nuestra boca de las necedades. Se dicen tantas cosas, hermanos. Y no es por nada, pero aún de los púlpitos se hablan tantas barbaridades, tantas insensateces, tantas cosas que no son acorde a la voluntad y los propósitos de Dios. De ahí porque el pueblo del Señor tiene que tener un oído muy suavecito al Espíritu Santo para desechar las necedades y permitir que Dios hable a tu corazón. Porque la palabra de Dios es medicina. Porque la palabra de Dios es aliento y sabiduría. Porque Dios habla. Dios habla hoy, hermano. Pero a veces hay tantas voces en nuestro entorno. Hay tanto ruido. Hay tantas cosas que se publican y que se dicen. Tantos pleitos y contiendas, interpretaciones, teologías, enseñanzas, filosofías y cuanta cosa tu oído percibe. Pero hay una voz sublime, la voz que viene de lo alto. Y tu espíritu la identifica y se familiariza con ella. Y eso es maravilloso. Cuando aprendes a oír a Dios y a no responder con necedad. Y escuchas y Dios te ministra. Y entonces entras en un lugar de paz, de bienestar, de bendición, de seguridad y de confianza, porque tu fe se fortalece cuando oyes, porque la fe viene por el oír y el oír sí sabe. Entonces, todo conlleva un formato. Cuando vengas a la casa de Dios, abre tu corazón. No, mire, yo le he dicho en muchas ocasiones, ¿cómo sabes que en un lugar está la presencia del Señor? Muy sencillo.
si a ese lugar le quitas el personaje principal que está enfrente y la gente se va, la gente no estaba por Cristo, estaba por el personaje. Pero si en el lugar estaba la presencia de Dios, el personaje se puede ir, pero la gente sigue ahí porque ahí está la presencia de Dios. Entonces, oímos, cuidamos nuestros labios, nos guardamos de la necedad, y luego entonces viene lo que les estaba diciendo: cuidado con lo que prometes, porque has sido tan bien en audición, audible, que entiendes a Dios y que sabes que a Dios no se le puede ni hacer promesas que no puedes cumplir, ni tampoco, hermanos, hablar necedades que Dios sabe que son necedades y que ocasionalmente tú también sabes que son necedades. Si vas a prometer algo, cúmplelo, porque a veces pensamos que nuestra relación con Dios es nuestra relación con los seres humanos. ¿A qué hora nos vemos? A las 7. Le dije al hermano que a las 7, pero a las 7:30 está bien. ¿Qué le pasa? ¿Aún eso es una falta de respeto para tu hermano? Amén. Ahora, imagínese a Dios. Y ahí es donde quiero recalcar que hemos perdido la reverencia y la santidad. O como aquel que dice: traigo un canto para el Señor. No sé cantar, pero es para Dios. ¿Qué le pasa? Si a Dios se le da lo mejor, se le ofrenda lo mejor. La mejor ofrenda que puedes traer delante de Dios es tu corazón, es tu alma, es tu humildad, tu humillación, tu ser delante de Él. La mejor ofrenda eres tú mismo delante del Señor, hermano. Tu alabanza, tu cántico. Muy calladito. Entonces se ha perdido el temor de Dios, hermanos. Ahora, después de hablar esto así rápidamente, abuelo de pájaro, como dicen, ¿verdad? Comúnmente, yo quisiera que abriera sus Biblias conmigo en Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante. Aquí viene, ¿eh? Proverbios capítulo 1, versículo 23. Entendiendo, recuerde que es el mismo escritor, ¿eh? Diferentes contextos, diferentes libros, pero provienen del mismo corazón. El Espíritu Santo revelado a este hombre. Mire el versículo 23. Recuerde que el comienzo de Proverbios siempre está en la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría y la palabra del Señor son nuestro alimento, son nuestra fuerza. Y en el versículo 23 llega el punto donde dice: volveos a mi reprensión. Pero yo le hago la pregunta a usted: ¿a quién le gusta que lo reprendan? Por ello, la audición es importante, porque el necio es reprendido y no la acepta, antes la rechaza y sigue trayendo sacrificio. O sea, sigue trayendo ofrenda, sigue cantando, sigue adorando a Dios, sigue llegando a la iglesia, pero sigue siendo un necio. Ah, caray, ¿qué pasó? Ahora, cuando dice volveos a mi reprensión, obviamente que es para aquellos que tienen la audición, que escuchan, que oyen. Hermanos, por favor, todos somos seres humanos y cometemos errores y hay pecado en nuestra carne. Pero la gran diferencia que hay entre los pecadores es que hay pecadores arrepentidos y pecadores necios. El arrepentido
recibe perdón del Señor. Y la palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Pero el necio se aferra a ello. Entonces Dios habla y dice: vuélvanse a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y las palabras entran por el oído. Y el procesador es el cerebro, que luego alimenta al corazón, el centro de las intenciones del ser humano. Y de tu corazón emana la vida, o de tu corazón también salen las cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la. Santo Dios. Bueno, esto. Os haré saber mis palabras, os haré entender, os haré conocer. Puede verlo de diferentes maneras. 24. Mira el 24, por cuanto que llamé. Dios llama, Dios habla. Y sabe que Dios tiene formatos muy peculiares. Usted sabe cuándo Dios le está hablando, porque hay veces que Dios le habla en circunstancias. Dios le habla en situaciones. Dios le habla por consejos. Dios le habla por sermones. Hasta por cánticos Dios le habla. Dios le habla en sueños. Dios le habla a su conciencia. Dios le habla al corazón. Dios le habla continuamente. Él está hablando por cuanto llamé. Pero aquí dice la escritura: y no quisiste ¿qué? Mire, tenemos la costumbre, humanamente hablando, de que cuando algo no nos gusta, tenemos la intención de ignorarlo. Más cuando aquello que se nos está diciendo está confrontando a nuestro ego. ¿No, verdad? Ok, ahí va. Y después decimos: ¿pero cuándo me dijiste? Pero usted sabe que sí se le dijo, que sí hubo advertencia. Porque recuerda que hablábamos del mensaje de prevención. Que antes de que caigas en el hoyo, antes que caigas en el lazo, antes que tropieces con la piedra, ya Dios te había advertido. Porque Dios habla. Aprendamos a oír a Dios. Porque Dios trae advertencia, porque Dios aparece en tiempo aceptable, en tiempo propicio, en el tiempo que más lo necesitamos. La voz de Dios aparece. Dios ama a su pueblo, ama a los suyos. No participes de las necedades. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. 25. Sino que desechaste. Vea lo que dice su Biblia, estoy en el 25. Todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Ve por qué el proverbista habla tanto de la necedad y del necio? 26. Porque llega el momento de la consecuencia. Atendamos algo y entendamos algo. El problema que hemos visto es que a veces somos tan irrespetuosos y tan irresponsables delante del Señor, que nos victimizamos en tal lugar y en tal forma, que tenemos la tendencia a señalar y a culpar por cosas que nosotros mismos provocamos, hicimos, formamos. Es difícil aceptar la reprensión, pero escúchela. La palabra de Dios tan claramente nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero el día del mal, el día que estamos levantando la cizaña que nosotros mismos sembramos, entonces decimos: es que el diablo.
Oh, espéreme. A veces le dije que a veces no es el diablo, es Dios, pero hay veces que ni es el diablo ni es Dios, sino la consecuencia de nuestros propios actos. Porque Dios llegó, advirtió, habló, corrigió, reprendió, pero no quisiste. Se hubiera quedado en casa hoy, ¿verdad? Cuando no vienen los ingratos es cuando mejor se pone, pastor, eso era para aquellos. No, hermano, esto es para usted, para perfeccionarlo, para que sea mejor servidor, para que entienda más, para que la sabiduría esté en usted, para que ame y sirva a Dios, para que vea la gloria del Señor. Deja que el necio siga en su necedad y deja que el que se tropiece se siga tropezando con la misma piedra porque sigue andando en círculo. Ah, caray, que esta piedra, pues ya me había tropezado con ella. Pues claro, nomás estás en tu vida dándole vueltas al mismo asunto. ¿Dónde está la visión? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde está la misión? El avance, el futuro, el crecimiento, el cambio, la transformación. Ya, vámonos. Hay que ir al recalentado del pavo, que está buenísimo. Sí, bendito sea Dios, hermano. Mi esposa lo hizo con chile colorado. Ay, qué bueno sale. Entonces el 26 dice, y mire que a veces miramos hasta crueldad tal vez en Dios, o apatía, o tal vez hasta cinismo de Dios, ¿no? Porque lea el versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Pero es que Dios, no es que Dios sea cínico, no, es que Dios advirtió, hermano. Y no crea que se va a reír, no. Que la manifestación de Dios está en Cristo. Y mire en la Biblia que a Cristo, véalo, obsérvelo, nunca lo vio riéndose. Búsqueme un texto donde él estaba riendo. Por eso Isaías decía, varón de dolores, en quebranto. El pecado de todos nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Dios no hay cinismo. Lo que sí hay es palabra y advertencia. ¿Sí me están? Es una alegoría esto, hermano, para que entienda mejor. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, versículo 28, obsérvelo. A ver si nos... Entonces me llamarán, ¿y qué? Entonces a veces, es que Dios no me oye, es que Dios, no, es que eres un necio. Porque para poder hacer cambios, hay que escuchar, hay que oír, hay que percibir el mensaje, la corrección. Sí. Versículo donde me quedé, ya me perdí. 27, ¿no? Y vuestra calamidad llegará como torbellino cuando entonces sobreviniere la tribulación, la angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me... Qué dura es esta palabra, hermano. Por cuanto, o sea, es consecuencia. Es consecuencia. No es que Dios sea apático, no es que Dios se aleje. Es que fue rechazada su palabra. No rechaces su palabra. Cuando vengas a la casa de Dios, cuida tu pie y acércate más para oír que para juntarte con los necios. Oye, santo Dios. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Versículo 30.
ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Versículo 31. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios ¡pau! Y ¡pau, pau, pau! Como le digo a mi nieta cuando se porta mal. ¡Pau, pau, pau! No le pego, pero así Dios con nosotros. Mire, le voy a enseñar una teología bien importante que todos debemos de entender. Hay gente que dice, es que Dios es un Dios de amor y no puede enviar a nadie al infierno. Hermano, Dios no está enviando a nadie al infierno. Por favor, entienda eso. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Pero hay que leer bien el texto. Y los hombres rechazaron la luz. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el que busca la muerte, hasta la muerte le sabe a qué, ¿cómo va? Algo así, ¿verdad? Por ahí dice el mundo, dichos del mundo. ¿Por qué no quisieron el consejo? Versículo 30. Y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mucho que hablar ahí, pero vamos ya, bueno, para irnos ya. Versículo 33. Y ahí es donde vamos a terminar y vamos a concentrarnos en este versículo porque es el que nos corresponde a mí y a usted, porque no hay necedad de ninguno de nosotros. Digan amén. Aleluya. 33. Mas el que me oyere, qué linda palabra, mas el que me oyere. Siempre hay opciones, siempre hay soluciones, siempre hay medicina, siempre hay cambio, siempre hay perdón, siempre hay nuevas oportunidades en el Señor. Y la razón por qué estás aquí es porque hoy Dios permitió que vinieses a oír, a escuchar el consejo de Dios. Y aquí se cumple esta palabra: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Le va a ir bien. El arte de escuchar, de oír. No solamente a Dios, pero aún a los seres humanos, aún a las personas que te rodean. Mientras sepas escuchar, tendrás el control de toda situación y circunstancia. No serás arrastrado por el mal, no serás influenciado a un mal lugar, porque tú podrás interpretar correctamente lo que tus oídos están oyendo, qué es de Dios y qué no es de Dios, lo que le pertenece a lo espiritual y lo que le pertenece a lo carnal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y va a vivir tranquilo. Mire, ya me quiero ir, pero nomás aquí un extra, ¿verdad? Así, ¡puf! Chispazo ahí. ¿A cuántos quieren vivir en paz? Aquí entre nos. ¿Verdad que no hay nada más hermoso que vivir en paz? O sea, ¿qué buscas en tu descanso, en tu reposo, en tu casa? Paz, tranquilidad, recuperar fuerzas. Porque ciertamente la vida está llena de ajetreos, de dificultades, de problemas, y está lleno de muchas cosas, hermanos, que nos rodean con tanta problemática. Ahora, para nosotros lo más importante es la casa de Dios y nuestro hogar donde vivimos. ¿Sí o no? Son la casa. Un día vamos a hablar de la casa, lo que es la casa, más adelante, ahorita no. Pero la casa es importante. Casa de Dios, mi casa. Yo quiero llegar a la presencia de Dios con sencillez, humildad de corazón, con corazón abierto, con confesión de mis faltas y recibir de parte de Dios su espíritu, su fuerza, su aliento, su soplo, su renovación, su restauración y salir fortalecido otra vez a ese mundo que me está esperando allá afuera. Pero de igual manera yo quiero llegar a mi casa y quiero postrarme en mi lecho y descansar y reposar.
y recuperar fuerzas. Pero si en la casa es una jaula de leones, pero si la casa es una jauría de lobos, ¿sí me están entendiendo, hermanos? Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como se las da el mundo. Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. Amados del Señor, forcemos, hagamos la paz. Pero para ello hay que estar en paz con Dios y hay que estar en paz con nosotros mismos para poder estar en paz con los demás. Porque si estás en paz con Dios y estás en paz contigo mismo, entonces lo que los demás hagan, digan o dejen de hacer, a ti te va a resbalar. Porque la paz de Cristo gobierna tu corazón y vas a estar bien. Vas a habitar confiadamente. Y vivirás. ¿Y sabe qué? Le va a pasar lo que mi abuelo, que fue un alcohólico toda su vida. No estoy diciendo que usted va a ser alcohólico. Pero un día le pregunté a mis tías que por qué había vivido tanto mi abuelo si fue un tremendo alcohólico. Y me contestaron unas palabras que se quedaron en mi mente. Me dijeron: porque nunca se preocupó. Y es cierto. ¿Sabe por qué la gente se muere? Porque se preocupa de más. Por eso se enferman. Aprende a oír a Dios. Escúchalo, óyelo. Y vas a vivir confiadamente y vas a vivir tranquilo, porque en paz te acostarás y así mismo dormirás, porque solo Jehová te hace vivir confiado. Amén. ¿Les cayó el 20? Cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para escuchar que para ofrecer sacrificio de necios. Que quede esto en su corazón. Pónganse de pie, hermanos. Incline su rostro conmigo. Padre, qué lindo consejo nos has dado, Señor. Ser auditivos, ser sensibles en nuestro oído. Queremos oírte a ti, Señor, escuchar tu voz. Esa dulce voz, Dios, que alienta, que fortalece, que a veces nos reprende, que en ocasiones nos corrige, Señor, pero que en el fin siempre traen bienestar a nuestra alma, a nuestra vida. Que nunca vaya a ser interrumpido, Señor, mi oído para escuchar tu palabra, para oírte a ti, Señor, para aplicar la sabiduría. Padre del cielo, enséñame a oír, Dios. Enséñame a escuchar, a amarte y a servirte, Padre. Te lo pido, Señor, trata conmigo personalmente, Señor. Trata conmigo, mi Dios. Y déjame escuchar tu voz. Como dice el canto, tu dulce voz, Señor. Palabra de aliento, palabra medicinal, palabra de fortaleza, palabra de fe y de confianza, Señor. Gracias te damos, Dios. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos, Padre, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. ¿Han recibido algo hoy, hermanos? A ver si ya para enero, durante el ayuno y la oración, ya podemos hacer llamados al altar. Ahorita todavía no lo hacemos porque no quisiera, hermanos, entrar en las dificultades y en la problemática de del distanciamiento, ¿no? Pero mensajes como estos se tratan en el altar, ¿sí? En la presencia del Espíritu Santo. Pero ya llegarán esos momentos. Amén. Se me olvidó darles un anuncio. Esta mañana se lo doy a ustedes. En diciembre, en enero ya tendremos la Santa Cena. Se ha detenido por los últimos 4 o 5 meses. Quiero decirles que ya en enero se reanuda. Primer semana de cada mes, ya comenzando en enero,
ya tendremos la Santa Cena. Así que el próximo domingo no hay todavía Santa Cena, me disculpan, hermanos, amén. Vamos a tratar de cómo podemos hacer las cosas mejor para la gloria del Señor. Muy bien, amados, ¿qué les parece si traemos ofrenda a la presencia del Señor, hermanos? Vamos a orar y váyanse preparando con la ofrenda. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por tu presencia. Eterno Dios, traemos ofrenda al sustento de tu casa. Haya abundancia, haya bienestar, haya salud, haya, Señor, abundancia de bienes a tu pueblo, y que aunque vengan pronósticos malos de recesiones y de malos tiempos económicos, tu pueblo estará seguro, tu pueblo estará bendecido, tu pueblo estará próspero y no tendrán falta de ningún bien, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén, Señor. Amén. Puede traer su ofrenda. Mientras traen su ofrenda, hermanos, les anuncio, hermanos, que el servicio del miércoles también va a ser interior, y esto por el clima, hermanos. Así que les pido, hermanos, su paciencia, su amor, y mantenga, hermanos, el distanciamiento, las mascarillas siempre puestas cuando estemos aquí adentro, hermanos, en el nombre del Señor. Y, hermanos, el domingo, próximo domingo, el servicio será a las 9:30. No va a ser ya a las 8, es a las 9:30, para que haga sus planes, hermanos, de los que están viniendo al servicio el domingo en la mañana. Y esto también por las temperaturas. Está un poquito frío temprano, entonces, hermanos, tratando de ajustarnos. Obviamente va a estar muy soleado, hay que traerse una sombrillita, ¿ok? Y ya por la tarde, el domingo por la tarde, estamos aquí adentro. ¿Todos contentos en el Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Todos buenos para oír? Sí. Nos acercamos más para oír que para, ¿verdad? Ándele pues, muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Somos despedidos, hermanos, y contentos, hermanos. Vamos al recalentado. Mucho recalentado, amén. Hay que comérnoslo todo. Bien decía mi mamá, cómaselo. No, que no me gusta. Hay muchos niños que no tienen nada que comer, y por eso míreme. Porque ese era el argumento de mi madre, hermanos. Muy bien, oramos. Padre, te doy gracias, bendigo a tu pueblo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de adoración y de alabanza. Que esta semana sea una semana de bendiciones, de bienestar, de salud. Guárdanos del mal que se está moviendo, Señor, de este virus. Guarda los tuyos, protégelos en salud, en bienestar, para que puedan cumplir sus obligaciones de trabajo, Señor. Estén con bien a nuestros hijos. Dale la paciencia a las madres que tienen que lidiar a los niños en casa. Ayúdalos, bendícenos, Señor. En tu presencia estamos. Despídenos en paz en Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense, santos, en el amor del Señor.